esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta del Corpus Christi, en latín, debe ser de lo poco que queda ya en este idioma, en el latín. Se distingue de otra fiesta que también es eucarística, el Jueves Santo. El Jueves Santo es el día de la institución de la Eucaristía, cuando el Señor cogió en sus manos el pan y dijo: esto es mi cuerpo, luego la copa, esta es mi sangre. El Jueves Santo. El Corpus tiene origen popular. En Bélgica, en Lieja, pues corría una herejía, que era que negaba la presencia real de Jesucristo. Y el pueblo se lanzó a la calle en procesión, manifestando su fe, su convicción de que Jesucristo estaba en la Eucaristía. Y así nació la procesión del Corpus, como digo, de la devoción popular en el siglo XIII. Y desde entonces se viene celebrando en la Iglesia con entusiasmo. Posiblemente es de las fiestas más populares, más bonitas, porque se celebra en todas las parroquias, es lo que está instituido. Y en las ciudades se debiera de celebrar en una parroquia, en la principal, y todas las demás parroquias debieran ese día de reunirse para tributar ese agradecimiento, esa veneración de que ahí, en esa hostia, en ese pan, está realmente Jesucristo. Y tan realmente que por eso estamos nosotros aquí. ¿Vosotros creéis que si la fe, nuestra fe cristiana, fuese una ideología, perviviría después de 2000 años? Echar una ojeada a las ideologías, al platonismo, al gnosticismo, al aristotelismo, al marxismo, al liberalismo. Son ideas que tratan de configurar la realidad en que se vive, las instituciones. Ese es el fin, la finalidad de las ideologías. Lo nuestro no. Primero porque Jesucristo no escribió nada. Lo que escribió cabe en un librito pequeño, como sabéis, que son los evangelios. Son 4, pero los 4 cuentan a su manera cada uno lo mismo. Marx escribió el Capital,
que cuando yo estudiaba filosofía nos obligaban a leerlo. Tenía 1000 páginas, no sé. Yo confieso que no lo leí. Leí un poco, me aburrí y no lo leí. Y como ya veía más o menos los efectos, tampoco me interesaban gran cosa. Lo nuestro es, como digo, un seguimiento. ¿Qué dice Jesús? Ven y sígueme. Y por eso al cristianismo se le llama el camino. Es ir caminando con Jesucristo, viviendo, compartiendo, sintiendo la presencia de Jesucristo a nuestro lado. Y eso es la Eucaristía. Por eso se quedó Jesucristo. Haced esto en memoria mía. La Eucaristía. Para que no os olvidéis de mí. Para que no os separéis de mí. Para que tengáis siempre en cuenta que lo vuestro es convivir. Es una comunión. Es una comunión con Jesucristo. Mirad, es un pan de vida para el camino. Y por eso necesitamos comer ese pan que es especial. Y ya lo predijo incluso en el Antiguo Testamento. Hemos leído la primera lectura del Deuteronomio. Es un libro del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de los 5 libros primeros de la Biblia. Deuteronomio, la segunda ley. La primera son los mandamientos. La segunda ley eran las leyes para convivir y formar pueblo. Eran leyes más prácticas, la segunda ley. Pues ahí se cuenta cómo el pueblo iba por el desierto y dice expresamente, para que veáis que no era un camino de rosas, y eso es lo que de verdad les mantuvo con el maná. Dice que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras y alacranes, y un sequedal sin una gota de agua. Y dice que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Era un maná, era un pan distinto, era un pan para aquel camino, era un pan para que no se olvidaran de que era el Señor el que los liberaba, el que los sacaba de Egipto y el que les iba a dar una tierra nueva, la tierra prometida. Ese maná es precisamente el anticipo de la Eucaristía. Es ya una preparación. Pues también en este pan de vida de la Eucaristía es un pan especial. Es un pan que va precisamente al sentido de nuestra vida, que nos hace andar el camino con un sentido distinto, que no es solamente para mantenerse en pie con este cuerpo serrano, sino con espíritu, como persona que va caminando, que tiene un origen y que tiene una meta, que sabe que algo le espera. Ese es el pan de la Eucaristía. Y estamos aquí presentes nosotros después de 2000 años porque siempre ha habido un grupo, una comunidad que ha mantenido precisamente su vida con la Eucaristía. Lo principal de la Iglesia es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y esto tendríamos que recuperarlo porque estamos un poco anoréxicos, estamos un poco desganados. Mirad, cada domingo nos invita Jesús a comer, a sentarnos en su mesa. Y son poquitos, es el 17-18% de los cristianos españoles que asisten dominicalmente. Un cristianismo así, si no tomamos más que un yogur al día, ¿qué sería de nosotros? ¿No? Pues si no comulgamos, si no participamos en la Eucaristía con frecuencia, ¿cómo va a haber un cristianismo que dé la talla, que sepa responder a la vida, que sepa hacer presente el reino de Dios? Eso en el Deuteronomio. Sin el maná, es un maná, sin el pan de vida, no podemos atravesar el desierto de la vida, el camino. También dice que tenía serpientes y alacranes. Hombre, también nosotros, hipotéticamente o simbólicamente, podemos hablar de otras serpientes y de otros alacranes. Pero aquí estamos,
sostenidos por la Eucaristía. Segundo, en la segunda lectura se nos dice los efectos. Dice San Pablo muy bien, dice, el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Hay una simbiosis. Es una unión mística. Como queremos a los seres queridos, la esposa al esposo, los padres a los hijos, hay una simbiosis, ¿no? Y eso es lo que mantiene precisamente la unidad de la familia. Pues también en la Eucaristía produce esos efectos, una unión mística con Jesucristo. Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Esta sería la finalidad de la Eucaristía. Por eso el pan, el símbolo del pan, está muy bien escogido. ¿Cómo quiso quedarse el Señor? En el símbolo del alimento. Para que, de la misma forma que los alimentos se convierten en nuestra sangre y nos dan vida, la Eucaristía recibida, el pan de vida, pues de vida, nos dé vida espiritual. Y tiene otro efecto, que lo dice también San Pablo. Dice, porque el pan es uno, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Mirad, estamos hechos para la unidad, los ojos para vernos, las manos para ayudarnos, para abrazarnos. Vivimos felices cuando estamos relacionados bien, en comunión unos con otros, cuando nos llevamos bien. Este mundo que estamos haciendo, de alguna manera de confrontación, de violencia, de división, pues repercute también en la vida social. Por eso cuando hablamos del estado de bienestar, no es solamente tener para comer, es vivir en un mundo a gusto, donde nos sentimos cercanos. El Papa habla en la Fratelli Tutti de la amistad social, al menos. Si ya nos cuesta ser hermanos, por lo menos que mantengamos la amistad social. Y formando un solo cuerpo, porque comemos un mismo pan, pues podemos lograr esa amistad social y podríamos lograr también esa fraternidad. Mientras tanto, guerras, divisiones, enfrentamientos, y hay mucha gente que se dedica a esto, a dividir. Lo nuestro es unir, comunionar, hacer pueblo de verdad. Y por último, en el Evangelio Jesús nos dice más todavía, somos futurizos, queremos vivir mejor, pensamos en el futuro, estamos abiertos a la trascendencia. ¿Y cómo? El que come de este pan vivirá eternamente. Es el efecto último de la Eucaristía. Comulgando, sembramos resurrección, vida nueva anticipada. El pan de vida, el cuerpo de Cristo, el que come de este pan vivirá para siempre. Este Evangelio, que es precisamente cuando Jesús anunció ya su presencia, cómo se iba a quedar entre nosotros, tiene que ser una revelación. Primero, no estamos engañados, soñamos con vivir. Y Jesús nos dice cómo vamos a vivir, cómo podemos vivir y qué es lo que va a abrirnos y sostener esa vida, el pan de vida. Por eso la fiesta de la presencia real del Corpus es muy importante. Tendríamos que darnos cuenta eso, de que esta presencia real... Mirad, hay un testimonio, hay dos testimonios. Primero el de los cristianos en las persecuciones de Roma, las 10 persecuciones de Trajano, Diocleciano, etcétera, Decio, todos esos. Habéis visto las películas, ¿no? Y visteis cómo los cristianos se mantenían celebrando la Eucaristía. Pero hay otra historia que se conoce poco, ya lo dije más de una vez, y me extraña que la Iglesia no la publicite más. Son los cristianos del telón de acero. Hay escenas conmovedoras que ponen la carne de gallina, cómo aquellos presos, aquellos que estaban en la cárcel, se pasaban migajas de pan consagradas, que era la Eucaristía, porque no tenían más, y cómo los sacerdotes eran ordenados también, iba a decir eso, crípticamente,
porque sabían que si no recibían, si no se mantenían con la Eucaristía, no podían mantener viva la fe. ¿Por qué, a pesar del telón de acero y lo que ha pasado allí, el cristianismo en muchos de esos países sigue vivo y se conservó? Por la Eucaristía. ¿Dónde van a matar hoy los cristianos en África? Cuando se reúnen para celebrar la Eucaristía. Tenemos que recuperar otra vez el valor de la Eucaristía, el cariño de esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y para esto es la fiesta del Corpus. Y para esto es la procesión de mañana, para decir al mundo entero, nosotros seguimos a este y a nadie más. Y siguiendo a este, tenemos futuro y este país y esta ciudad también podría tener un futuro mejor.